Bienvenidos a esta conferencia que hoy especialmente será de mucho interés para todos nosotros sobre, pues podemos decir, los prolegómenos de la independencia, ¿verdad? Digo, por ponerle algún nombre, porque es el primer brote, dijéramos ya público, de una insurgencia. Y la Ciudad de México en ese sentido pues jugó un papel muy importante. En fin, todo lo que va a hablar la doctora Guadalupe Jiménez, a quien ustedes ya conocen, y con las imágenes que tiene, yo creo que será una conferencia en la que vamos a aprender mucho y vamos a ver un poco la verdadera historia de la independencia, porque como se han escrito pues artículos distorsionados totalmente, inmersos de la imaginación, pero con mentiras y hasta con morbo de algunos personajes y de algunos pseudo historiadores que no son historiadores y que escriben y que venden, que es lo peor del caso, ¿verdad? Porque como dice Lupita Jiménez, dice, es que estos venden, dice, porque historia que no tiene sexo y ¿qué más dices? Y violencia y tantas cosas, no vende, ¿verdad? Y mentiras, desde luego. No quiero decir el nombre, pero ustedes ya saben de quién hablo, ¿verdad? Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no me quiero comprometer más, porque al rato me va a aventar aquí, sabrá Dios qué, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a escuchar a Lupita Jiménez, que tiene más de 35 años estudiando la independencia. Yo creo que eso le da una autoridad realmente dentro de lo que es el acercamiento a estos estudios. Por otro lado, ha sido Lupita una gran buscadora de archivos, y una historia que no está sustentada en los archivos es una historia que no se puede comprobar y por lo tanto no es historia. Y Lupita siempre nos ha mostrado que el único camino para conocer o acercarnos realmente a la verdad son los archivos, y tener cuidado con la interpretación también de los archivos. Así que yo creo que será una lección desde muchos puntos de vista. Les recuerdo sus celulares apagados, ¿verdad? Como en vuelo de Aeroméxico, celulares apagados, y bueno, pues no nos queda más que darle las gracias a Lupita Jiménez por estar aquí con nosotros. Se va a vender un artículo dentro de un libro que sacamos hace ya mucho tiempo, que se llama Camino a la Santidad, y Lupita nos escribió un artículo que se llama Las viudas en la independencia, o la independencia de las viudas. Entonces, y es muy interesante porque con labor de archivo nos da una repasada en la historia desde finales del siglo XVIII, donde se empieza a dar la historia de una mujer que es acusada de algún tipo de independencia o de disidencia. Y desde luego la Güera Rodríguez, las mujeres estas, bueno, en fin, yo para qué les cuento, mejor lo leen el artículo. ¿Cómo? No, autoviuda, que sepamos no, ¿verdad? Digo, que sepamos no. Bueno, pues le damos la bienvenida a Lupita Jiménez y muchas gracias por su presencia. Pues en primer lugar, muchas gracias al doctor Manuel Ramos, a quien, además de que lo estimo mucho como amigo, pues es también mi colega como historiador, y pues muchas gracias a ustedes por venir hoy al Centro de Estudios de Historia de México, Carso, porque sé que pues bueno, es un esfuerzo y les agradezco pues su presencia. Miren, sí, lo que dice Manuel es cierto. Este año de bicentenario, en el que teníamos tantas esperanzas los historiadores de que se reflexionara con profundidad sobre lo que significó el inicio de la Guerra de Independencia, no tenemos un bicentenario de la independencia. Eso es falso. Ese es un cliché de publicista. No tuvimos independencia en 1810. Se inicia un proceso que se convierte en una guerra civil de 11 años. Eso es lo que se inicia, pero no tuvimos independencia, menos tuvimos un México independiente en el año 1810, eso no existe. Aunque ustedes oigan que hay esa frase que dicen por todos lados, oficial de 200 años de ser orgullosamente mexicanos. No los tenemos, no tenían ellos esa conciencia aún en 1810. Eso lo hace la mercadotecnia. Y espero que ustedes puedan discernir
diferenciar lo que es historia auténtica y lo que es mercadotecnia, clichés y visiones totalmente contemporáneas que no tienen que ver con lo que esa generación vivió, que es lo que yo quisiera que hoy recuperáramos. Bueno, vamos a hacer dos partes. Una primera parte va a ser lo que estaba sucediendo en el mundo atlántico, sobre todo en ese momento. Nuestra guerra de independencia no tiene explicación. Sí, perdón. ¿No está bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, perdón. Miren, no podemos entender nuestra guerra de independencia sin un contexto atlántico, mundial, realmente, un contexto iberoamericano, de la América Española, y un contexto local, regional. Tampoco las cosas se dan solo de la Ciudad de México para las demás regiones, y es muy complicado todos estos planos, y que yo intentaré, pues, de una manera muy sintética, insinuarles de todo lo que estaba pasando, porque ustedes comprenderán que en una hora no puedo explicarles un proceso tan complicado como fueron estos 11 años. Quiero que vean, este es un mapa francés de 1808. Vean lo que dice América Septentrional, ahí en francés, América Septentrional, ese era la Nueva España. Ustedes pueden ver que al norte daba a los actuales estados de Montana, Colorado, Utah, todo eso que hoy es Estados Unidos era todavía parte de la Nueva España que colindaba con lo que hoy sería Oregón. Y toda esta enorme extensión en color amarillo, y que tiene además en amarillo la Florida y tiene el Caribe y Centroamérica, lo tiene porque la Nueva España tenía jurisdicción sobre toda esa zona y sostenía en términos económicos a toda la zona con situados, es decir, les pagaba la administración, a los funcionarios para que sostuvieran todas estas regiones. Entonces, estamos hablando de uno de los reinos de la monarquía española más grandes y más prósperos de ese momento, la joya de la corona española. Y si se fijaron, usé la palabra reino. La Nueva España nunca fue una colonia. Esos son otros los errores que seguimos repitiendo sin ninguna reflexión. La estructura de la monarquía española estaba hecha de reinos. Había dos grandes reinos en España, que era Castilla y Aragón, y a su vez Castilla tenía reinos y Aragón tenía los suyos. La corona de Castilla tenía, por ejemplo, y ustedes se acordarán, desde primaria aprendimos que Granada, cuando los reyes católicos vencen al último reducto árabe, toman Granada y el reino de Granada se une a la corona de Castilla. El siguiente reino que se va a unir a la corona de Castilla se llama Nueva España en 1523. Esa era la estructura jurídica de la monarquía española. No tiene nada que ver con las 13 colonias que ustedes pueden ver en rosa allá arriba en el mapa, que esas eran 13 colonias, sí, de Inglaterra, pero del siglo siguiente, en el siglo XVII. Otro tipo de jurisdicción, otro tipo de establecimiento. Esos sí eran colonias, pero nosotros no. Y desgraciadamente lo seguimos repitiendo equivocadamente. Quiero pues que se fijen que la Nueva España de la época, y eso es muy importante, pues era quizá, como diría Montesquieu, si hay una colonia sería España y no la Nueva España. Él mismo se daba cuenta del poderío, de la riqueza y del progreso de este reino. Esto que ven aquí sucedió en 1806, son los antecedentes de lo que voy a hablar. En 1806, Buenos Aires fue invadido por marinos ingleses y, para sorpresa de la Gran Bretaña y también de todo el mundo hispánico, los que vencieron fueron los habitantes de Buenos Aires. Vencieron a los ingleses, que ahí los llevan presos, y susto que se llevó a Inglaterra porque no se imaginaba que la población de Buenos Aires iba a vencerlos y los iba a prender y a correrlos. Esto fue tan impresionante para todo el resto de la América Española que aquí se hicieron tedeums, se hicieron medallas, poemas, folletos.
todos orgullosísimos de lo que había sucedido con sus hermanos de Buenos Aires, los criollos de Buenos Aires, y al usar la palabra criollos también quiero decir que no se entendía lo que hoy nos dicen que eran los criollos. Los criollos de la época se entendían como los criados, nutridos, nacidos en tierra americana, el que era de aquí, eso significaba criollo entonces. No necesitaba ser hijos de españoles que vinieran de España, eso no es. En la época criollo eso era. Y cuando estos se enteran que los de Buenos Aires habían corrido a los ingleses, estaban encantadísimos, porque claro, Inglaterra era la gran potencia de esa época. Entonces, esto está entrando a la conciencia de los novohispanos. Estos de Buenos Aires lograron derrotar a los marinos más importantes del mundo de la época. Todo eso se les está quedando. Otra de las cosas que está teniendo importancia es que en 1804 había llegado al poder un hombre que había sido pues un mero oficial, jovencito, que se llamaba Napoleón I. Había nacido en 1769, llega a ser emperador de los franceses en 1804, pero este Napoleón había obtenido una alianza con el rey de España en 1804 como emperador. Se alía Carlos IV y su ministro Godoy con este hombre que era pues una figura muy importante en ese momento, como van a ver en lo que sigue. En 1805 los dos aliados, los españoles con sus barcos y los franceses, en esta batalla que ustedes conocerán rápidamente, que es Trafalgar, en octubre de 1805, se enfrentan al poderío inglés, pero ahí pierde totalmente la armada francesa y la armada inglesa, son derrotados totalmente en octubre del año 1805, pero hay que decir quién había pagado el avituallamiento y la preparación para ambas armadas. España estaba en bancarrota, Francia pues no tenía muchos recursos, estaba casi apoderada de toda Europa, y entonces alguien había pagado el avituallamiento, la preparación, las municiones, los cañones, todo lo que se había preparado para esta batalla. Se llamaba Nueva España. Con esto quiero decirles que cuando uno ve los libros, y yo estudié en Inglaterra y se los puedo decir, nuestros colegas historiadores en Europa nunca hablan de Nueva España como si existiera en la periferia. Y a mí me llamaba la atención que no se dieron cuenta que estos grandes hechos también de la historia europea sí tiene papel Nueva España que jugar, pagando 3/4 partes de la preparación de estas armadas y otra 1/4 parte la pagó Perú. Pero eso nunca lo van a ver en los libros europeos. Y les voy a ir contando más en que la Nueva España está presente, pero nadie le hace caso. ¿Qué es esto? Ver estos regimientos, pero regimientos que llevaban a la esposa, al niño, al perico, al burro, a todo lo que llevaban, es el ejército español en 1807. Napoleón, que era aliado de los españoles, de Carlos IV y de su ministro Godoy, le exige que le mande regimientos españoles hasta Dinamarca, porque él ya tiene prácticamente toda Europa en sus manos, y Dinamarca es neutral, Suecia es neutral, pero él está de acuerdo con ellos y está allí porque ha cerrado prácticamente todos los puertos de todo el norte y de toda Europa al comercio inglés, porque claro, era el enemigo principal de Napoleón. Y entonces Carlos IV manda a sus mejores regimientos que están en Nápoles y otros que están en España, y estos son los regimientos que van. Se llamó la División del Norte, no fue Pancho Villa quien inventó el nombre. Esta es la División del Norte de 1807. Ahí van los pobres, cruzan toda Europa, así como los ven, miren que parecen pijamas, pero así iban, y llegan hasta Dinamarca y ahí están. Pero estos pobres están esperando que ayudar a Napoleón, cuando, imagínense lo que van a sentir, cuando se enteran en enero de 1808, Napoleón ya ha invadido con sus ejércitos España, pero no ha pasado por España, se ha quedado y está tomando las principales ciudades. Y ellos allá abandonados hasta el norte, en aquellos fríos, estas gentes con sus familias, las fragatas británicas los van a sacar, los van a traer a España. Los antiguos enemigos, como vamos a ver, ahí vienen, miren, en sus carretas, así iban, vean que llevan al perro y a todos, a la familia entera. Pues las fragatas británicas se los traen y los traen a España, porque en el año 8, vean aquí cómo está el mapa de Europa, vean dónde está Dinamarca, lo ven en café.
En Dinamarca, estos de café son las conquistas del Imperio francés entre 1790 y 92. Ustedes se acordarán que en Suecia ponen como rey Napoleón a uno de sus generales. Son los mismos que hoy son la familia real sueca. No eran nobles, son un general de Napoleón. Y si ustedes ven todos estos colores, ¿qué le quedaba a Europa de libertad? Muy poco. Lo único que le quedaba era Inglaterra, que siempre fue la enemiga de Napoleón, y un pedacito a Italia, porque eso en rosa era todo ya tomado por Napoleón. Por supuesto, lo amarillo, que era Francia, España, que está invadida desde finales de 1807, en diciembre, de 1808 a 1813, totalmente invadida España, ocupada totalmente, y es decir, esta es la Europa napoleónica, que prácticamente Napoleón ha acaparado toda la Europa que conocemos. En 1807 otro suceso muy importante, porque esto va a tener reflejos en nuestra guerra. Ustedes dirán, ¿cómo? Ya verán que sí. En 1807 los reyes de Portugal, la familia Braganza, se tiene que escapar porque uno de los objetivos de Napoleón era tomar Portugal. ¿Y por qué quería tomar Portugal? Porque era aliado de Inglaterra. Y como ya tenía prácticamente a toda Europa, solo le quedaba a Portugal a tomarlo porque esos eran aliados de Inglaterra. Y entonces las fragatas británicas sacan a la familia Braganza, se la traen a Brasil. Ahora sí, fíjense, la corte portuguesa ya no está en Portugal, va a estar en Brasil. Y hasta 1821 va a continuar en Brasil, es decir, de 7 a 21 está en Brasil. Y cuando decide Joao, el Juan de Portugal, regresar en 21 a Portugal, el hijo, que es Pedro, dice, yo me quedo, es el famoso grito de Ipiranga, yo me quedo. Y entonces se hace el emperador de Brasil. Por lo tanto, tenemos un imperio en América, que es el imperio brasileño, que va a ser desde ese año hasta los 70, que tuvo más de 50 años como imperio Brasil. Quiero que se sepan que están esos ejemplos, que eso está pasando y que eso va a explicar muchas de nuestras reacciones. La familia de este rey, que es Carlos IV, la esposa, la hija que está con el bebé al lado que están viendo ahí derecho, ella era la reina de Etruria en Italia. Napoleón le canjea a Carlos IV el reino de Etruria, para quedarse él con él, por un reino supuesto que le va a dar en Portugal, que nunca tomó. Y además, pues Carlos IV fue un rey muy incapaz, y después se va a dar cuenta pues que en vez de un aliado lo que tiene es un gran enemigo, porque los ha engañado Napoleón y en realidad no está pasando por España para ir a Portugal, se está quedando con España. El pueblo de España, asusado por este príncipe, que es el príncipe heredero, que es Fernando, va a obligar el 19 de marzo de 1808 a abdicar a Carlos IV y a dejarle el trono a su hijo Fernando VII. Fernando VII es un joven pues muy incapaz también, la gente no lo sabía todavía, pero es una persona muy débil de carácter, de no muy buenas cualidades, y también se somete totalmente a Napoleón. Esta escena es cuando ya llevados Carlos IV y Fernando VII a Bayona, en territorio francés, le ceden a su amigo queridísimo Napoleón, así, amigo queridísimo, le ceden el trono de España. Eso en 3 siglos de la Nueva España no había existido nunca. Que los reyes de España cedieran su trono a un invasor, a este señor, le dan el trono a Napoleón. Napoleón ya es emperador de los franceses, ni modo que se quede con España como rey. Entonces manda a llamar a su hermano José, que es hermano mayor, que era rey de Nápoles, ahí lo había establecido él, porque habían tomado Nápoles, y ahí está en el centro, le está dando la corona de España, y lo nombra rey de España y de Indias. Indias somos nosotros, toda América española. Y entonces José Bonaparte va a reinar en España de 1808 a 1813, 5 años. La diferencia aquí va a ser que la Nueva España y toda la América española nunca aceptaron el reinado de José Bonaparte. Siempre le dijeron el intruso, nunca nadie, desde
el norte de la América, de Nueva España hasta Patagonia, nadie en la América Española lo acepta. Al contrario, ustedes van a ver, esto es en América del Sur, los tablados que también hubo aquí en la Nueva España, en honor con el retrato de Fernando VII, el deseado, la víctima, porque ahora está preso en Napoleón. Fernando VII va a estar preso en Napoleón desde 1808 al año 1814. Y como nadie lo conocía, pues era el deseado y la víctima. Aquí está otro de los tablados que se hicieron en toda la América Española en honor de este rey que está preso. Y como nadie lo conocía, pues lo ven como víctima, y por eso la insurrección que vamos a tener es a nombre del rey, no es contra Fernando VII. Él es el deseado, el pobrecito que lo tienen preso. Este es el cuñado de Napoleón, que se llama Joaquín Murat, que lo va a hacer Napoleón mientras llega su hermano, que viene de Nápoles, a reinar. Lo va a ser el lugarteniente del Reino de España. Y a Murat le va a tocar el levantamiento del pueblo de Madrid, el 2 de mayo de 1808, y le va a tocar pues esta desesperación del pueblo al ver que sus militares, sus autoridades están sometidas a los franceses que están ya ahí en Madrid, y entonces el pueblo, con tijeras, con cuchillos, con todo lo que tienen, se le echa encima a los franceses y los empieza a atacar. Esta escena pintada por Goya, que es muy famosa, es el 2 de mayo. Al día siguiente es la represalia de los franceses, y son los famosos fusilamientos del 3 de mayo, que también los pintó Goya. Esto se va a saber. Aquí está la segunda pintura del 3 de mayo de Goya, en donde ven a los patriotas del pueblo madrileño siendo fusilados por montones por los invasores. Pero triste, cosa que aquí se va a saber todo esto, se va a saber que el Consejo Real aceptó a José Bonaparte, que el obispo de Toledo, el obispo de Zaragoza, el arzobispo de Sevilla aceptaron al rey francés, que muchos con cabildos, tanto civiles como eclesiásticos, aceptaron el reinado de José Bonaparte, que 2 virreyes de la Nueva España, ex virreyes, Miguel de Azanza y otro, fueron bonapartistas. Es decir, aquí se va a entender que muchos españoles sí aceptaron el reinado de los franceses. Y entonces lo que se va a decir aquí nunca sucederá, nunca lo aceptaron. Este es José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, que el pobre no quería ser rey de España. Están las cartas de José Bonaparte diciéndole a su hermano: ¿cómo quiere, porque se hablaban de usted, cómo quiere usted que gobierne si este pueblo no me quiere, si estoy aquí como un intruso? Tengo que estar cuidado, tengo que tener miedo de todo porque aquí nadie me quiere. ¿Cómo voy a gobernar? Pero el hermano le impone que se tiene que quedar ahí. Aquí está las caricaturas de la época, le decían Pepe Botellas o Chepe Botellas, pero el pobre era abstemio, ni siquiera bebía. Pero el pueblo, cuando quiere atacar a alguien, pues siempre le ponen apodos. No fue tan mal rey, quiso hacerlo bien, pero el pueblo no lo soportaba, sobre todo el pueblo que estaba indignadísimo con él. Otro de los sucesos importantes del año 8 es el nacimiento de un modo de pelear que se va a llamar guerrilla. La guerrilla nace en este año y aparece por primera vez esta palabra en el Times de Londres, el 27 de octubre de 1808, y dicen: el pueblo español, no el ejército, el pueblo español se ha organizado en unos grupos que dice son una especie, en español le pone guerrilla y le pone entre paréntesis little war, pequeña guerra. Dice, es un modo de atacar en que civiles atacan al ejército y se repliegan como si fueran mosquitos sobre una persona, y se van, y ha tenido mucho éxito. Y es que se están fundando en España este modo de pelear de la guerrilla. Hubo 600 guerrillas, y una de las más famosas, de las principales al principio, fue la guerrilla de un jovencito de 18 años, que se llamó Javier Mina. Nunca se llamó Francisco, aquí entre nosotros, otro error que cometemos todo el tiempo. No se llamó Francisco Javier. Eso es una equivocación porque su tío, Francisco Espós, sí era Francisco, y ahora se mezcló y se le pegaron los 2 nombres. Él se llamaba Javier Mina y Larrea. Bueno, él funda en 1808 la guerrilla que se llamó el Corso Terrestre de Navarra. Él era de Navarra,
era de cerquita de Pamplona, de un pueblecito que se llama Otano, y él hace con sus amigos y con otros estudiantes, porque él era estudiante en la Universidad de Zaragoza en primer año, y con otros hace este tipo de forma de pelear que atacan y se repliegan. Va a durar 2 años guerreando hasta 1810, que los franceses lo toman prisionero. Normalmente el ejército francés, cuando aprendía a un guerrillero, lo fusilaba en el acto, lo ahorcaba. A él no lo matan. Les dio mucha pena porque era muy jovencito y porque le admiraban mucho. Le llamaban el príncipe de los guerrilleros. Y entonces al no matarlo lo mandan a la prisión de Vincennes, que hoy es una estación de metro de las afueras de París, y ahí está un castillo que fue prisión, donde Napoleón tenía sus peores enemigos, ahí los tenía. Y ahí mandan a Mina, que va a estar 4 años ahí preso, pero lo que les quiero decir con eso, que todo esto está sucediendo en España y nos va a afectar a nosotros en nuestra guerra. Cuando viene el levantamiento del pueblo de español en Madrid, cuando poco después hay una batalla en Bailén y gana los españoles a estas fuerzas francesas, Napoleón se enfurece y regresa a España y llega hasta Madrid. Aquí está Napoleón en Madrid, con 250,000 soldados nuevos que trae para que aplaquen ahora sí y dejen que el pueblo se calme, el pueblo español, para imponer su poder. No va a poder. Cuando un pueblo no quiere ser sometido, no se deja, ¿verdad? Y el pueblo español va a estar verdaderamente, va a ser el principal, diríamos, actor de esta guerra, pero con aliados, que son los ingleses. ¿Cómo es posible que la pérfida Albión, que siempre había sido la enemiga eterna de España, ahora está de aliada? Pues sí, desde junio de 1808 habían llegado a un acuerdo. Fueron los de Oviedo, los de asturianos, a ver al gobierno inglés en junio de 1808 y a pedirles que se aliaran para luchar contra Napoleón. Uy, encantadísima Inglaterra de aliarse con el pueblo español para correr a Napoleón y a los franceses de ahí. Y este cuadro es el único que existe en nuestro país sobre este hecho, y está hecho en esos años. Fíjense que España está sentada abrazada a la columna de Hércules, porque siempre se dijo que el Hércules había vivido en España, ese es de la mitología griega, acuérdense que es un semidios, y entonces decían que Gibraltar y España, digo ya la costa española, eran las 2 columnas de Hércules. Entonces siempre ponen España con sus columnas, que son estas, y aquí está con una columna. Pero Inglaterra es la mujer que está también vestida con una, pues así como militar, ¿verdad? Y le está dando, fíjense que le está dando armas y dinero a Inglaterra, digo a España, que está levantada en armas el pueblo contra Napoleón. Pero ¿quién le va a pagar las armas? ¿Y quién le va a pagar los barcos y los voluntarios y el pago a todos estos oficiales y soldados británicos que están peleando en la península? ¿Quién? Pues Nueva España. No hay nadie más que Nueva España que tenga manera de pagar. Y esa es otra. Por algo Inglaterra no va a querer la independencia de México o de la Nueva España, no la quiere, no la va a querer sino hasta después de 1815, quiere la de Caracas, quiere la de Buenos Aires, quiere la de Lima, quiere la de Santiago de Chile, las que sea, menos la de Nueva España. La razón es que alguien tiene que pagarle lo que ha estado entregando desde 1808 hasta 1813 en armas, en voluntarios, en pagos. ¿Quién va a pagar? Pues es Nueva España. Entonces, por eso es un caso interesante. En la política inglesa, aunque quiere la independencia de los demás dominios españoles, no quiere la Nueva España, porque si no, se va a quedar sin quien le pague. Entre las cosas que nos está vendiendo a nosotros y también, por supuesto, a España, son cañones, todos los fusiles que se llamaban Tower of London, que aquí nos están vendiendo todavía en los años 20 y tantos, desde Londres, porque se guardaban en la Torre de Londres, pero se llaman Tower of London, pues eso lo tiene que pagar la Nueva España, todo eso lo está pagando. No solamente está pagando eso, está pagando los subsidios que Inglaterra le está dando a los aliados de Napoleón, porque Inglaterra va a tener esta política, va a decir, Dinamarca, Suecia, Prusia, Hungría, Austria están de aliadas de Napoleón, pero si yo les doy buen dinero, se le van a voltear. Y entonces necesita plata. ¿Y saben quién era el primer productor de plata del mundo? Nueva España. Y la primera consumidora de plata del mundo se llamaba Gran Bretaña.
y necesita dinero para pagarle a los holandeses, a los suecos, a los prusianos que cambien su alianza con Napoleón. Y les está dando dinero y los cambia, ¿eh? Al rato Napoleón se va a quedar solo, porque estos aliados se le van a voltear por el dinero inglés, pero que el dinero inglés viene de la Nueva España, que también no les gusta decir a los europeos de dónde viene el dinero. Pero es una caricatura que salió en 1808 en Londres por uno de los mejores caricaturistas de la época, que se llama George Cruikshank, y volvemos a ver la misma idea. Se están burlando de la alianza entre Inglaterra y España, ¿eh? Fíjense cómo allá arriba está Inglaterra dando dinero, armas allá, aventándola, y ahí viene el ejército español. Como son para los ingleses papistas, porque son católicos, pues el coronel o general español trae la tiara papal. Se están burlando de ellos. ¿Por qué? Porque la alianza fue muy endeble. Habían sido enemigos toda la vida. En España y en Nueva España se la pasaban diciendo de los malvados ingleses, herejes, infieles, todo lo que podían. Y de pronto son los amigos. Esta alianza es muy, muy difícil. Y también hay que recordar quién es el general que va a llevar a cabo esta guerra, que va a decir en una de sus cartas: si no me llegan dinero de Veracruz, mi ejército se paraliza, no da un paso más. Él va a ser Lord Wellington, que en el momento de que empieza la guerra en 1808, estaba listo en Cork, que es un puerto en Irlanda, para salir, que venía la Nueva España, porque Inglaterra siempre tuvo muchos proyectos para venir e invadir Nueva España, y en 1807-8 estaban planeando venir. Pero en el momento que llegan los de Asturias a pedirle el apoyo a Inglaterra, cambian la política y mandan a él, que todavía no era Lord Wellington, se llamaba Arthur Wellesley, lo mandan a la península. Pero él, que va a estar desde el año 8 hasta el 13 allí en la península, en 9, por una de las batallas en donde tiene éxito, le van a dar el nombramiento de Lord Wellington. Bueno, él decía: no me dan dinero de Veracruz, se para todo, no puedo avanzar. Para que vean quién está pagando esa guerra, que tampoco aparece mucho en los libros ni españoles ni de nadie. Aquí está Lord Wellington en España. Quiero decirles que no se portaban tan bien los británicos tampoco. El pueblo español, que necesitaba su ayuda, también tenía que aguantar pues los saqueos, los abusos. Tomaban mucho de los soldados ingleses, cometían muchas cosas, y entonces pues el pueblo está cansado tanto de los invasores franceses como de los aliados. Pero ha pasado algo muy importante para la Nueva España. La Nueva España tenía dos ejes de autoridad que respetaba profundamente. Una era el eje que era el altar, representado por el Papa, aquí está Pío VII, y por otro lado era el trono, que era en este momento Fernando VII. Pero ¿qué creen? En el año 9 ambos están presos de Napoleón. Napoleón aprende al Papa en el año 9. Imagínense para la mentalidad de la Nueva España que los dos principales ejes de su autoridad están presos por este señor que le dicen el anticristo. Eso es todo el contexto de lo que está pasando en Europa, que todo se sabe por las gacetas, por las noticias que están llegando, y que cada día espantan más a los pobres novohispanos, que como decía Morelos en una carta al obispo de Puebla, le decía: el pueblo de Nueva España es mucho más religioso que el español de España. Es decir, este pueblo, esto le dolía. Ese es el contexto en donde va a aparecer lo que vamos a ver hoy. Este es el estandarte de la Ciudad de México, con el escudo que le dio Carlos V en el siglo XVI. Ustedes pueden ver el escudo que lo rodea en esta orla, las pencas o las hojas del nopal, porque Tenochtitlan quiere decir lugar de nopales. Bueno, ahí están los nopales de Tenochtitlan. En el centro está un castillo y unos leones, porque les recuerdo que la Nueva España era un reino perteneciente únicamente a la corona de Castilla. Ahí está Castilla representada. Y luego tiene 3 puentes que representan las 3 calzadas de México Tenochtitlan, las calzadas prehispánicas, Tacuba, acá Iztapalapa, etcétera. Bueno, atrás se ven el Popo y el Iztaccíhuatl, y arriba, fíjense en la corona. No es una corona ni ducal, ni nada más de rey, no es una corona imperial, porque había ciudades en la monarquía española que tenían el título de imperial,
una en España que se llama Toledo y otra en la Nueva España que se llama la Ciudad de México, para que vean el rango que tenía la Ciudad de México en este contexto. Bueno, esta ciudad, ante las tremendas noticias que va a recibir, pues ¿qué va a hacer? Pues ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es como va a decir el Ayuntamiento de la Ciudad de México: nosotros somos la voz y la cabeza del reino de la Nueva España. Y como voz y cabeza del reino, ante la falta de rey que no hay monarca, lo que vamos a hacer es ir a nuestras leyes. ¿Cuáles son nuestras leyes? Las leyes de Castilla. Acuérdense que ellos saben muy bien, son un reino que pertenece a la corona de Castilla. Se van a las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Son leyes castellanas del medievo, pero que aquí eran vigentes. Bueno, y en una de las partidas dice que en caso de la ausencia de monarca por enfermedad, por muerte, porque es muy pequeño y no puede gobernar, que se haga una junta de gentiles hombres del reino que gobiernen a nombre del rey. Es todo lo que va a pedir el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, al enterarse de las abdicaciones tanto de Carlos IV, de Fernando VII y del advenimiento de un intruso que nunca van a aceptar, que se llama José Bonaparte. Y entonces el ayuntamiento va a ver al virrey. Este es el Real Palacio del virrey, entonces tenía solo 2 pisos. El tercer piso se le añadió en el siglo XX, en la época de Plutarco Elías Calles, ya muy tardío, 1926, por ahí. Entonces este es el Real Palacio. Fíjense que no dije Palacio Virreinal, se llamaba Real Palacio, porque como aquí el virrey representaba al otro yo del rey, el rey nunca vino, pero tenía su representante que era el virrey. Bueno, pues entonces el ayuntamiento lo va a ver y le propone al virrey, se llamaba José de Iturrigaray, ahí está con su familia, le dice a José de Iturrigaray que se quede en esa junta, que sea parte de la junta de estos americanos, porque ellos se decían a sí mismos entonces americanos, todavía no se dicen mexicanos, propiamente dicho, que se quede en esta junta que va a gobernar el reino a nombre del rey preso, que es Fernando VII, pero que se quede el virrey. Pues al virrey le viene muy bien esa noticia, porque el virrey ya sabe que su reemplazo ya viene, porque él había sido puesto por el favorito de Carlos IV, que la gente lo aborrecía en España, que era Miguel Godoy, y ya sabía que ya mandaban al que lo iba a reemplazar. Entonces, qué mejor que los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México le dicen: quédese con nosotros, gobierne con nosotros en la Junta. Entonces está muy de acuerdo, pero eso se enteran con todas estas presencias y idas todas muy oficiales y con sus masas por toda la calle del ayuntamiento a ver al virrey, el Real Acuerdo. ¿Qué es el Real Acuerdo? Es la Real Audiencia donde están los oidores, es un tribunal, diríamos, de justicia, pero que cuando se reunía para aconsejar al virrey se le llamaba el Real Acuerdo, pero es lo mismo, es la misma institución. Allí había muchos peninsulares, no eran criollos. Cuando se enteran que estos criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México están pensando hacer una junta, dicen: en estos hacen su junta y al rato viene la independencia. No los quieren y entonces hacen algo, y es de lo que vamos a hablar hoy. Este es el botafuego de la revolución, le llamó Carlos María de Bustamante. ¿Qué es un botafuego? Es ese como... pues es una varilla de metal que tiene una estopa y con eso se prende un cañón por atrás. Bueno, es lo que está diciendo, lo que va a dar ocasión a todo lo que se va a venir en el año 10 es este suceso. ¿Qué sucedió? Se asustan los europeos, españoles europeos, y deciden dar un golpe, un atentado contra el virrey, que en 3 siglos nadie se había atrevido a tocar así a la persona de un virrey, que era el representante del rey. Y el 15 de septiembre, entre 11 y 12 de la noche, ahí sí pasó algo el 15 de septiembre. Como verán, el 10 no pasó nada, el 15, la verdad. Aquí sí pasó. Entre 11 y 12 aparecen embosados con sus capas 300 jóvenes, la mayoría que eran dependientes del Parián, que trabajaban con tiendas de españoles europeos, y muchos jovencitos que acababan de llegar de España y algún otro, y llegan 300, todos embosados, y aprenden a José Iturrigaray, a la virreina, a los 4 hijos del virrey. Al virrey y a sus hijos mayores se los llevan al tribunal de la Inquisición, a presos,
y a la virreina con los dos chiquitos, la niña y el muchachito que se llama Vicente, tenía 6 años, a estos chiquitos se los llevan al monasterio de San Bernardo, presos. Y después preparan un viaje a Veracruz en 2 coches separados, y el virrey va con sus hijos y la virreina con los 2 más pequeños, pero el que los lleva, el capitán de los conjurados, tiene órdenes de que si alguien intenta liberar al virrey, lo mate, y lo mandan preso, va preso a España. Pero, cosa inaudita, al día siguiente, en la mañana 16 de septiembre, aparece una proclama fijada en las paredes, en las puertas, que dice: el pueblo ha tomado la persona del virrey. ¿Cómo que el pueblo? ¿Cuándo el pueblo había intervenido? ¿Quién le había pedido su opinión? Nadie. Pero estos señores que no creían en la soberanía del pueblo, pues habían hecho este atentado y como siempre se hace, se da la pedrada y se esconde la mano. Entonces dicen que el pueblo ha tomado la persona del virrey, que era una falacia, era una mentira. Y pues eso va a causar un profundo descontento y va a ser algo muy grave. Si se hubiera hecho la junta que querían los americanos, a lo mejor la transición hubiera sido más pacífica, pero la violencia la iniciaron los europeos, los españoles europeos, no fueron los americanos. ¿Y qué va a sentir el criollo, el que vive en la Nueva España, que no tiene más remedio que también él acudir a la violencia? Este suceso del año 8 causó que tuviéramos después 11 años de guerra. Es una tragedia, porque es de las guerras más largas y más cruentas de la América española. Empezó a circular esta estampa que fue recogida a la gente porque empezaron a decir las autoridades que eran espurias, falsas, porque ese es otro problema. El mismo 16 de septiembre establecen estos que hicieron el atentado a un virrey espurio, ilegítimo, que se llamó Pedro de Garibay, y Pedro de Garibay, que era un señor ya de 80 años, un militar, este señor, pues, ¿qué virrey es? Pues, ¿quién lo mandó? ¿Qué autoridad lo mandó? El rey no, ninguna autoridad en España, nadie. Entonces, quiero que se fijen que del 15 de septiembre, la mañana del 16 que se entera el pueblo, de 1808, hasta el 14 de septiembre de 1810, fíjense, 2 años casi exactos, no hubo gobernador ni autoridad legítima en la Nueva España. Si nuestros insurrectos del 16 de septiembre de 1810 hubieran sabido que la tarde del 14 de septiembre llegó un virrey legítimo, Francisco Javier Venegas, ya enviado por las autoridades legítimas en España, que llega la tarde del 14 de septiembre a la Ciudad de México, quizá no se hubieran levantado, porque ellos están convencidísimos que el gobierno de la Ciudad de México es ilegítimo, es decir, el gobierno de la Nueva España. Cuando ellos gritan muere el mal gobierno, no están hablando de España, que es víctima, está invadida, están hablando de ese gobierno espurio que apareció en este atentado el 16 de septiembre de 1808. 2 años no hubo gobierno legítimo en la Ciudad de México y en toda la Nueva España. Bueno, esta estampa la empiezan a recoger porque empiezan a decir, ellos no conocían bien a Fernando VII, a Fernando VII lo habían presentado como víctima, pobrecito, él se había entregado a Napoleón, no sabían toda la forma en que trataba a Napoleón, casi se le hincaba, ellos nadie sabía, lo único que sabían es que según la gente creía, pues él se ofreció como víctima para que no lastimara más al pueblo español. No era cierto, él había estado pidiéndole a Napoleón que le diera a una parienta suya como esposa, se la había puesto como tapete, diríamos, pero eso nadie lo sabía. Pero en esta estampa les pareció subversiva porque está vestido a la francesa. Cuando llegó Venegas, que va a llegar en el año 10 el virrey, le hicieron un pasquín que decía, me acuerdo cómo decía, de patillas y pantalón, hechura de Napoleón. El pantalón no se usaba en la Nueva España todavía, se usaba lo que es el calzón blanco, que se ponían luego con medias y luego con zapato de villa. El pantalón es una moda francesa, y aquí está con pantalones Fernando VII, y está vestido a la francesa, y le está dando la espalda a Castilla, lo pueden ver atrás el castillito, y a la bandera española. Entonces decían que era una crítica
y lo recogen las autoridades. Pero lo que les quiero decir que en este momento Fernando VII no está visto como enemigo. No nos extrañe que los insurgentes van a gritar viva Fernando VII. Un capitán joven, viudo, tendría en este momento pues unos 38 años, viudo, que se llamaba Ignacio de Allende, originario de la villa muy próspera de San Miguel el Grande, que hoy es San Miguel de Allende, pero entonces era San Miguel el Grande. Él estaba en Jalapa en 1808 cuando se enteran de la aprehensión del virrey. Se indignan estos jóvenes americanos que estaban en Jalapa, porque estaban en Jalapa todas estas de las milicias americanos, no eran ejército regular, no eran militares de carrera, eran jóvenes que tenían haciendas, que tenían ranchos, que tenían molinos, pero que iban a la milicia, porque les daba ciertos fueros. ¿Y por qué se indignan tanto? Porque Iturrigaray, ese virrey que fue apresado, los había ido a ver, había comido con ellos, lo estimaban, y cuando se enteran de su prisión se indignan. Y entonces este capitán, es que es uno de ellos, empieza a molestarse mucho con todos los que están ahí, y más cuando el virrey espurio, Pedro de Garibay, ordena a todos ellos que se regresen a su suelo natal. No los quiere a todos juntos ahí, le da miedo que estén puros americanos ahí en Jalapa, los manda a su casa. Él llega como en diciembre de 1808 a su villa natal, que es San Miguel el Grande. Y de San Miguel el Grande, que establece una junta que es muy grande, mucho más grande que todas las demás, tiene más de 60 miembros que van a ir creciendo entre 8, 9 y 10. Esa junta manda comisionados a varias ciudades, va a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Celaya, están en tratos con Valladolid, con la Ciudad de México y con Querétaro. A Querétaro mandan 3 comisionados, a Francisco de Lanzagorta, al propio Ignacio Allende y a Joaquín Arias, que era del regimiento de Celaya. Y van y hablan con el corregidor y hacen una pequeña junta de Querétaro. La Junta de Querétaro no es la que organizó el plan para insurreccionarse, esta es una red de juntas que existía, nomás que nosotros pues hemos estado repitiendo lo que los libros dicen, pero si uno se va a los documentos ve que es una red de juntas secretas muy importante. Se reunían, en este caso, en este sitio que todavía existe ahí en la ciudad de San Miguel el Grande, que ahora es de Allende. Esta es la casa del hermano de Allende, que va a morir en 1809. Está tal cual, yo le tomé esta foto y la familia ha mantenido este saloncito donde se reunían los conspiradores, tal cual, con esta puerta de la época, con estos números, que yo no sé qué signifiquen, pero así está. Bueno, allí estaban reunidos cuando el 13 de septiembre de 1810, en Querétaro, ya alertadas las autoridades de Querétaro que hay un grupo de conjurados, mandan a prender a 2 hermanos comerciantes, a Epigmenio y a Emeterio González. Y al ir a prenderlos hacen una búsqueda en la casa y encuentran armas y objetos de, municiones para las armas, y entonces los aprenden. Y desgraciadamente el corregidor, que es parte de los conjurados, se tiene a hacer como que la Virgen le habla y como que no supiera. Claro, él estaba también en la conspiración y su esposa también. Realmente es una junta pequeña, son como 12 miembros, pero que estaban ya unidos a esta red de juntas. El día 15 de septiembre era sábado, y el 15 de septiembre la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que era también de los que estaban conspirando, alcanza a lograr mandarle un recado, no a Hidalgo, a Allende, porque hay que decir la verdad, Allende es el que había organizado todo, había palabrado, como decían en la época, a los de Querétaro, estaba en contacto con los de Zacatecas, con los de San Luis Potosí, con los de Veracruz, con los de la Ciudad de México, con los de Cuernavaca. Es decir, es una red, y Querétaro es una de tantas. ¿A quién le manda a decir la corregidora? A Hidalgo no, se lo manda a decir a Allende. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir por qué. En la junta esta de San Miguel, en una de sus reuniones, uno de los miembros, que se llamaba Felipe González, había propuesto que cuando se diera el grito de insurrección o la voz de insurrección, quiero decirles que grito o voz es una metáfora, no es que fueran a dar gritos,
ni hay un grito propiamente dicho. Y entre paréntesis, eso que se anunció como una arenga, la original que acaba de decir Calderón en Dolores, no es cierto. ¿Quién sabe qué asesor le sacó de un librito que se llama Con Hidalgo en la Guerra de Independencia, de un autor que se llama Pedro García, pero que no es cierto que esa sea la arenga original? ¿Quién sabe quién la inventó? Y obviamente pues Calderón no se dio cuenta, pero no es cierto que sea original. Nosotros los que sí sabemos cómo estuvo, no sabemos qué se dijo ese día. Nadie sabe qué dijo. Nos imaginamos por una de las primeras proclamas que van a aparecer ya impresas lo que pudieron haber dicho, pero obviamente no es lo que dice Pedro García, porque quiero decirles cómo hizo ese relato Pedro García. Pedro García es uno de tantos que sigue a Hidalgo, pero Pedro García años después, ya después de 1823, ante un documento, un decreto del Congreso mexicano de 1823 que les dice a los que participaron en la guerra que presenten un memorial de todos sus méritos para que les den una pensión. Quiero decirles que hay que leer esos memoriales. Todo mundo es héroe, dan una serie de méritos y eso es lo que escribió Pedro García. Entonces Pedro García en ese relato tiene un montón de anacronismos, ya casi México existe, es independiente, él pone en las palabras de los que fueron quién sabe cuántas ideas, porque él está probando que él tiene muchos méritos, acompañó a Hidalgo desde el principio, y entonces está poniéndole en palabras a Hidalgo cosas que ni fueron ciertas. Bueno, todos los que sabemos cómo hizo ese memorial, y para que le dieran su pensión, pues tenemos que tomarlo con cierto cuidado. Sabemos que no pudieron hablar así porque son cosas a posteriori, ya hablan de un México independiente, ¿cómo van a haber hablado así en 1810? Claro, él sí, porque ya sí está viviendo en México independiente, va a morir ya muy mayor, cuidando la casa donde vivía Hidalgo en Dolores, que tampoco era de Hidalgo, era la casa del Diezmo, perteneciente a 7 Obras Pías. Pero si uno no se mete a los documentos, como decía Manuel, pues estamos repitiendo cosas que no son. España está prácticamente perdida, no le queda más que una lengüita que sale al mar, que se llama Puerto de Cádiz. Todo lo demás está ocupado por la invasión. ¿Por qué no ocupa nunca Cádiz los franceses? Porque las fragatas británicas están alrededor de la lengüita esa, cuidando que no pasen los franceses. Si no, hasta Cádiz se hubiera perdido. Entonces, para el nuevo hispano, España está totalmente perdida. Si ellos, un civil y un militar, daban la voz, pues dirían, estos son los emisarios de Napoleón, son los mismos que han tomado España. Entonces, que sea un sacerdote, que sea un eclesiástico de luces, para que la gente no dude de que somos religiosos, de que estamos a favor del rey, porque allá los franceses se habían portado muy mal. Muchos franceses habían violado conventos, quemado iglesias, habían hecho establos dentro de las iglesias, habían abusado de monjas, bueno, habían hecho horrores. Entonces, pues todos eran anticristos y bueno, los ponían como de lo peor. Entonces, eso no querían los de aquí que se fuera a pensar. Entonces, en esa reunión, Allende dice, bueno, escojamos aquí, está muy cerquita el señor cura párroco Dolores, todos lo conocían, eran amigos de ellos. Su hermano mayor de Hidalgo, José Joaquín, había sido cura párroco de Dolores desde 1792 hasta 1813, año en que había muerto. Lo conocían porque también el hermano mayor de Hidalgo había sido cura párroco interino de San Miguel el Grande, de hecho había muerto allí, está enterrado en la parroquia de San Miguel el Grande. Quien lo había enterrado y había dado la misa era Hidalgo, era amigo de todos ellos. Entonces dicen, pues que sea él. Y además, dice Allende, por 2 razones, porque es muy amigo, tiene muy buenas relaciones con las autoridades administrativas de la Intendencia de Guanajuato, sí, con el intendente Juan Antonio Riaño, que era su amigo, y con el obispo electo de Michoacán, que era también amigo de Hidalgo. Es decir, estaba muy bien relacionado. Entonces lo escogen para que dé la voz. Pero fíjense lo que va a pasar. Este movimiento va a tener 2 cabezas. El que planeó todo y que dijo cómo se iba a hacer, y el que va a ser el vocero, a quien lo escogen para que dé la voz. Y por eso vamos a ver lo que va a pasar. Esta es la bandera original, que fue una de las 2. Hubo 2 banderas originales de la insurrección, que se hicieron en la villa de San Miguel, ya listas para la insurrección. Como les decía yo, esta villa, que fue una villa rebelde, prepara sus banderas. Esta es la parte del anverso, es decir, la parte de atrás de la bandera. Fíjense que arriba está San Miguel, allá arriba, el arcángel.
A los lados están las banderas reales con la cruz de Borgoña. Borgoña es es una cruz que usaron los Habsburgos, no tanto los Borbones, pero los Habsburgos sí, porque María de Borgoña es la abuela de Carlos V. Están las banderas reales, ellos no están en contra del rey. Les recuerdo que entre lo que van a decir es que lo están haciendo por la religión, por el rey y por la patria, así lo va a decir Allende. Y abajo, que es muy interesante, está el águila fundadora de México, Tenochtitlan. Ahí está, atrás están los volcanes, está el lago, está el nopal, y abajo hay unos cañones y armas. Eso está en las banderas originales, las que acaban de llegar este año, regalada una y la otra prestada de España apenas hace unos meses, ¿no? Bueno, todos los historiadores sabíamos de ellas porque hay un documento en el Archivo General de la Nación que Calleja en 1814 le escribe al ministro de la Guerra y le dice que le está enviando las 2 primeras banderas de la insurrección que pertenecieron a la villa de San Miguel el Grande, y dice, son de tafetán azul celeste, y empieza a describirlas con el arcángel, con las banderas, con el águila, y tienen en la parte principal de la bandera, que aquí no está por el otro lado, tienen a la Virgen de Guadalupe. Quiero decirles que la Virgen de Guadalupe ya está en las banderas primeras. No es que ellos no la sintieran ya como su identidad. La Virgen de Guadalupe era verdaderamente la Virgen criolla, como ellos le decían, como ellos, criada, nacida en esta tierra, no se había traído de España. Entonces la tenían como su símbolo de identidad. Esta es como estaba hace unos 2 años. Hoy la pueden ver, por este lado, la pueden ver en el Castillo de Chapultepec, que ahí están aquí las dos, y la otra, con la Virgen de Guadalupe, la pueden ver en la Galería Nacional, que se acaba de inaugurar en estos días, para que la puedan ver. Sí les recomiendo que vayan, porque esas obras, que son más de 500, no las vamos a volver juntas. ¿Qué hace Allende? Pues Allende, que sugiere eso, recibe la noticia, ¿cuándo? Cuando le manda la corregidora a avisar, pues llega Ignacio Pérez, que era el alcaide de la cárcel de Querétaro, y no encuentra a Allende. Allende ya no está, el 15 en la noche, que llega a buscarlo Ignacio Pérez. Entonces va a la casa de Allende, no lo encuentra, y se va a la casa del hermano de Allende, donde sí hay unos conjurados, hay unos conspiradores, y ahí se encuentra a Juan Aldama. Y le dice pues que trae ese mensaje, que ya apresaron a los conspiradores de Querétaro, que se preparen porque van a venir sobre ellos. ¿Qué hace Juan Aldama? Toma su caballo, y si ustedes conocen esa zona, hoy estaba, antes de que arreglaran la carretera que la acaban de arreglar, como hacía uno como 45 minutos a Dolores, hoy hace uno como 25. Bueno, pues a caballo, este hombre sale en la noche y llega a las 2 de la mañana, de la madrugada del 16 de septiembre. Por eso yo digo, no hubo nada, el 15 estaban todos dormidos, él llega, porque está en su causa, en su juicio, que él dice, llegué a las 2 de la mañana. Este es Juan Aldama. Llega, le toca ahí a la puerta donde estaba Allende, sabía que se había quedado en la casa de donde vivía Hidalgo, le toca, levanta a Allende y juntos van a levantar al padre Hidalgo. Hidalgo no es ningún viejito, nada de que venerable anciano ni ínclito anciano. Tiene 57 años, es un hombre fuerte, es un hombre que a veces andaba 12 horas a caballo, tenía una hacienda, la de Jaripeo, con otros 2 como anexos, Santa Rosa y otro, y pues muchas veces meses se la pasaba ahí, era regionador, era gallero, es un hombre muy activo. Aquí este cuadro está inventado, no sabemos cómo es su cara. Ninguno de los cuadros que existen es como él era, porque nadie lo pintó en vida, que sepamos. Sabemos que tenía ojos verdes, aquí tiene ojos cafés. Sí sabemos porque Alamán, que sí lo conoció, dice que tenía ojos verdes, pero pues todos los cuadros son inventados, para que vean también que tengan mucho cuidado con la iconografía, porque los que lo pintaron pues no lo vieron, o lo pintaron ya muerto e imaginado. Bueno, ¿qué pasa? Lo levantan y a esas horas de la madrugada, como toda buena casa novohispana, los invita a tomar chocolate, porque eso era todo el tiempo. Se sientan ahí en la salita, que pueden ir a verla, la acabo de renovar toda la casa, me la encargaron y la renové, lo más cercano que pude a lo que fue, y por supuesto se sentaron allí en el canapé a tomar el chocolate, y Allende propone
que manden comisionados a todas las juntas secretas a avisarles lo que está pasando. Hidalgo ya con mucha razón le dice, ya no hay tiempo, se vienen sobre nosotros. Allende ya lo sabía, no lo sabía por Querétaro, pero lo sabía porque la mañana del sábado 15 de septiembre había llegado el correo de Guanajuato con una orden de aprehensión para Allende, para Aldama, para Basola, para todos ellos. Entonces ya lo sabía, por eso había ido a ver al padre Hidalgo para decirle, ya llegó la hora, usted va a ser el que dé la voz. Por eso se había ido a las 5 de la tarde más o menos del sábado 15. Y cuando están ahí discutiendo qué hacer, es Juan Aldama en su proceso cuenta lo que dijo Allende y dice lo siguiente, esta frase: caballeros, ya no hay más remedio que ir a coger gachupines. ¿Por qué dice eso? Porque como yo les dije, después de 8, y ellos ya no creían que hubiera un medio pacífico para poder lograr sus deseos de hacer su junta de americanos. Y desde la conspiración de Valladolid, que fue en el año 9, que ellos conocieron, por supuesto todos ellos, no fueron parte, Allende sí, Basola sí, pero Hidalgo no, ellos habían propuesto ya desde el año 9 tomar rehenes a puros españoles europeos, llevarlos a canjear a la Ciudad de México por su famosa junta de americanos. Y entonces es lo que van a hacer. Son como las 5 de la mañana. Les quiero recordar que en la provincia, en la Nueva España y quizá también en la Ciudad de México, la primera misa era a las 5 de la mañana. Y más o menos a esa hora salen, pues, de unos 12, pocos, a liberar a los presos de la cárcel, a tomar el dinero que está en la casa del subdelegado, que Hidalgo sabía que allí estaba el dinero, de lo que se recogía de dinero, de alcabalas o de lo que serían impuestos, y empiezan a reunir a la gente, y sabemos que dijo una arenga, no es un grito propiamente dicho, no lo que dijo Calderón, pero ¿qué sabemos? Pues sabemos por la primera proclama insurgente algo más o menos así. Ellos lo que le van a decir al pueblo: señores, está en peligro el reino de ser invadido por los franceses, y eso no lo permitiremos jamás. Y ese es el principal pretexto que van a poner la primera insurgencia. Tenemos el peligro porque las autoridades, el mal gobierno que está en la Ciudad de México nos van a entregar a los franceses. Les recuerdo que ellos no saben que ha venido un nuevo virrey, no lo saben. Había entrado la tarde del 14 de septiembre, viernes, y eso están hablando en la madrugada del 16, todavía no saben que hay un virrey. Bueno, pues entonces ellos están diciendo eso. ¿Por qué sabemos? Porque la primera proclama insurgente lo dice, y porque al final dice: viva la América, viva Fernando VII, viva la religión, viva Nuestra Señora de Guadalupe. Pensamos que eso fue lo que les dijo. ¿Qué hace? Que ya tienen como 600, más o menos a las 11 de la mañana. ¿Por qué tiene 600 tan rápido? Bueno, es que ellos ya estaban preparados. El plan original del grupo de San Miguel y de todos ellos era que se levantaban el día 29 de septiembre a las 8:30 de la noche. Como era el día del patrono de San Miguel, había una gran fiesta. Iban a venir de todas partes, de Querétaro, de Celaya, de San Luis Potosí, de todos lados. No iban las autoridades a tener pues recelo, porque era la gran fiesta del patrón de la villa, de San Miguel. Entonces todo el plan era el 29 de septiembre a las 8:30. Pero ¿qué pasa? La historia es impredecible, pues que se les tuvieron que adelantar. Entonces se levantan anticipadamente en Dolores ese día 16, domingo. Ya para las 11 que salen, llevan como 30 más o menos rehenes. ¿A quién se llevan? A los gachupines, a los que son peninsulares. No tocan a un criollo, no tocan a un mestizo, no tocan a nadie que sea americano, solamente a los nacidos en Europa, sean españoles o lo que sean, pero esos son los rehenes. Ya llevan como 30, los sientan en unas mulas y en unos burros, ya llevan una recua con todos los presos, como rehenes. No han hecho nada, son inocentes, nomás los llevan de rehenes. Van camino a San Miguel, claro, porque ayer era donde estaba la junta principal y estaban los principales organizadores. Entonces van, comen a mediodía en la hacienda de la R. Ojo, los hacendados de esa región son conspiradores. Así que cuando ustedes vean en la antorcha encendida que Humberto Zurita, el actor va diciéndole en un carro a Hidalgo: estos hacendados que nos maltratan y que los peones y que pues ¿cómo? Si los que están organizando la insurrección son estos hacendados, por Dios.
Bueno, los de la Hacienda de la R, los dueños y los primos, que son los Malo, no son malos, se apellidan Malo, Luis Malo, Miguel Malo, es una familia muy conocida de San Miguel. Los Malo, que son parientes, son primos de los dueños, ya les tienen preparada una comida y ahí les dan de comer a todos estos. Y luego ya se siguen a Totonilco, que es un santuario muy importante. Ojo en esto. Bueno, en Atotonilco, que es un santuario donde hay una casa de ejercicios fundada en el siglo XVIII por un padre que estuvo en el oratorio de San Felipe Neri en San Miguel, y es un centro de piedad muy importante hasta la fecha, de Dolores, de San Miguel, de toda el área de ahí. Llegan como a las 5 de la tarde según los testimonios. ¿Qué va a pasar? El padre capellán se llamaba Remigio González. Ese padre dejó un testimonio de lo que pasó. Está enterrado hoy en la cripta de San Miguel, en la parroquia. Ahí está abajo y él estaba en 1810 ahí. Y él dice, fíjense que son los documentos, no los libros. Él dice que llegan todos estos que acaban de levantarse en armas y él invita, como siempre, les digo, era la cortesía novohispana, a tomar chocolate a los jefes. Ya están tomando chocolate con ellos otra vez. En eso oyen un alboroto, una algarabía afuera, y es que un ranchero le había pedido a una de las beatas que cuidaba el santuario que le diera una estampa de la Virgen de Guadalupe, que la puso en un palo. ¿Cuál estandarte de cuál sacristía? Ese estandarte que ustedes ven, nomás de verlo, los historiadores nos damos cuenta, pues que no puede ser de Atotonilco. ¿Por qué les digo eso? Aunque lo vean en los libros de texto y a Hidalgo con él puesto, no. Véanle los signos que tiene arriba, tiene dos símbolos, dos emblemas. Tienen a San Pedro y San Pablo en un círculo porque pertenecen a una orden tercera franciscana de la provincia de Michoacán de San Pedro y San Pablo. Atotonilco es de la diócesis, no es tercera orden franciscana. No hay tercera orden franciscana en el santuario de Atotonilco. ¿Cómo sacaron eso de ahí? No es. Ese es uno, el que siempre vemos a Hidalgo con ese estandarte, no es. Y el otro grandísimo que tenemos en la sala 6 del castillo de Chapultepec, menos, es inmenso. ¿Quién iba a traer eso como si fuera un estandarte? Lo que pasó es que ya tenían ellos, por todos lados, han de haber llevado toda suerte de estandartes y toda suerte de pues de colores, mascadas, pañuelos con vírgenes, a veces la guadalupana, y todos se habían puesto en sus sombreros un retrato del rey, por ejemplo, traían muchos retratos de Fernando VII. Era un pueblo caminando, no era un ejército, no estaba conformado como ejército. Iban mujeres, iban niños, iban chivos, puerquitos, todos juntos. Sí, así fue. Las descripciones de la época nos muestran un pueblo caminando, que se va creciendo. Eso que les dije, llegaron a Totonilco a las 5, bueno, pues ahí dice los testimonios de Allende y otros en su causa que de pronto quisieron quitarles este palo con la Virgen, pero luego se dieron cuenta que era muy buena idea dejarlos que llevaran, pues eso los unía y los dejan. Es cierto que Hidalgo ha de haber traído un estandarte y haber traído a lo mejor ese mismo después que alguien lo llevó de una orden franciscana, también lo anduvo ondeando, pero no es el de Atotonilco, para que vean cómo nos van creando una serie de explicaciones que los que conocemos la región pues sabemos que no es cierto. Bueno, entonces ya continúan y llegan como a las 7 de la noche a San Miguel. Allende no quería que llegaran de día porque tenía miedo que lastimaran a los rehenes. La villa de San Miguel fue muy rebelde. Hay un documento de un padre franciscano que estaba el 16 de septiembre ahí en el convento franciscano de San Miguel que dice que las peores fueron las mujeres de San Miguel, las más rebeldes. Y dice, de 50 sacerdotes y religiosos que había en la villa, 40 fueron rebeldes y conspiradores. Desde el cura párroco, el que presidía el oratorio de San Felipe, todos eran conspiradores. Es decir, era una villa muy rebelde. Entonces llegan como a las 7 y ¿qué hacen? Pues también vuelven a tomar rehenes. Los pobres españoles europeos que se habían ido a refugiar a las casas reales, es decir, a las casas del cabildo civil, pues estaban ahí a piedra y lodo guardados y va Allende y el coronel del regimiento de dragones de la Reina, que muy listo, había ya renunciado a ser el comandante, o digo, el
coronel de ellos, porque sabía que él también era conspirador, y van y les dicen que se entreguen, que no les va a pasar nada, ni a ellos, ni a sus propiedades, pero a evitar la ira del pueblo, pues que se entreguen, y se entregan como 32 españoles peninsulares, entre ellos el que le administraba los bienes a los Allende, pues muchos amigos y conocidos, cuñados, amigos, pero es que eran los mismos, y no habían hecho nada, nomás que iban a ser rehenes para traer a la Ciudad de México y canjearlos por su famosa junta, que en 8 no los habían dejado hacer. Vean lo importante de las consecuencias del atentado de 8. Esa idea de la junta siempre estuvo los 11 años vigente, porque no la lograban, y no la podían establecer en la Ciudad de México. Esa era la idea. Bueno, ¿quiénes van a participar también? Las mujeres. Las mujeres eran más de la mitad de los 6 millones que tenía de población la Nueva España, y la mitad de la población de la Nueva España era menor de 16 años. Estamos hablando de las mujeres y los niños, más de la mitad de la población. ¿Y por qué no damos explicación de qué les pasó? Para que se den ustedes idea, de los 6 millones que había en 1810, ¿cuántos creen ustedes que fueron combatientes? ¿Cuántos se imaginan? Muy poquitos. Carlos María de Bustamante piensa que por el año 10, 11 no llegaron a 120,000 entre insurgentes y realistas, y en toda la guerra, en los 11 años, quizá llegó a 500,000 entre realistas e insurgentes. ¿Y qué pasa con 5,5 millones? Esos nomás están viendo, esos no sufren, esos no tenemos que dar cuenta a los historiadores de ellos, como yo, que el otro día que fui a Palacio Nacional el 5 de septiembre, la inauguración de la Galería Nacional, no aplaudí porque voy oyendo que dice Calderón: aquí está la historia de México, los insurgentes, los liberales y los revolucionarios. Yo dije, ¿qué se vieron al espejo estos? ¿Que no había otros con los que pelearon? Y el resto de la población, 5,5 millones, no están en la historia. Fíjense qué mal hacemos la historia. ¿Cómo vamos a hacerla de un grupo pequeñito? Porque en estas guerras siempre los combatientes son muy poquitos. Ustedes pregúntenle al pueblo de Irak cuántos están combatiendo. Pues del pueblo, pues no tantos, ¿no? Siempre son grupos pequeños los que se enfrentan, pero la población sí sufre. La población sufre los efectos. Y quiero decirles que la mujer en este momento de la guerra civil, entre hermanos, parientes, para que se den cuenta, José Ortiz de Domínguez le escribe al virrey Calleja y le dice que su hijo mayor es capitán realista en Querétaro. El hermano José María Hidalgo, el hermano de Hidalgo, es realista en Pénjamo. El primo de Allende es realista. Y si yo les voy contando familia por familia, uno es insurgente, el otro no es nada y el otro es realista. Esa es la realidad de esta guerra. No es contra españoles de la península y americanos de aquí o novohispanos, no. En primer lugar, ¿cómo quieren que en ese año 10 y 11 la pobre España, que está invadida y no tiene casi cómo va a andar mandando soldados o regimientos? No es contra España, es interna la guerra. Esas guerras son más duras. Aquí está pues esta realista y esta mujer insurgente ahí peleándose, pero lo que quiero enseñarles es que no se nos olvide estas, que si no fueron todos combatientes, sí fueron víctimas de la guerra. Va a suceder una cosa terrible el 28 de septiembre de 1810 que nadie esperaba, ni los realistas ni los insurgentes, y es la masacre ocurrida en la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810. No fue una masacre, hubo 3 masacres en este edificio. La primera es el 28 de septiembre, la segunda es el 24 de noviembre y la tercera 25 y 26 de noviembre. Hay 3 masacres, 2 insurgentes, que los insurgentes matan a los que están ahí, y la tercera es de realistas a insurgentes y a inocentes. Les digo esto porque esa es la desgracia de una guerra. La guerra, cuando desata la violencia, se empieza a ser irracional, y el que comete un atentado o un ataque, el otro viene una represalia y la violencia va creciendo, muchos inocentes mueren. Esta primera muerte de más de 300 acuchillados adentro de esta, pues que era un palacio, le decían el Palacio del Maíz, pero en realidad es un granero, porque era una alhóndiga para guardar granos, en donde muere el amigo de Hidalgo, que cuando Hidalgo le escribe 2 cartas, una como amigo y otra como capitán general de América, diciéndole que entregue Guanajuato, pues su amigo le dice con toda razón: no entrego nada, yo no acepto más capitán general de América pues que el virrey, como diciendo, tú no eres el virrey, ¿verdad?
porque ese es uno de los títulos del virrey, ser capitán general. Entonces le dice no. Y en su carta a su amigo le dice, porque Hidalgo le manda una carta diciéndole que le promete o le ofrece protección para su familia y por todo lo que él lo estima, y el otro le contesta también muy amable y pues era su amigo, le dice que le agradece lo que le ofrece pero que no es necesario. Es la tragedia de dos amigos, es muy triste ver eso, porque el pobre Riaño va a morir con un balazo en la cabeza a las afueras al querer entrar a la Alhóndiga, porque él estaba en las trincheras e iba entrando a una de las dos puertas de la Alhóndiga, que tenía dos, no tiene una. No, y tampoco hay pípila, no se desesperen, pero no. Ay, yo cada vez que veo en los documentos del Archivo General de la Nación, yo he encontrado ya 9 juzgados como incendiarios de las puertas de la Alhóndiga. Llevo 9, pues hay muchísimos más. Miren, si esta Alhóndiga, que tiene unas callecitas, ustedes conocen Guanajuato, muy estrechas, y hay 20,000 rodeándola, pues nomás díganme cómo alguien, como dice Carlos María Bustamante, que es el que inventó todo lo del pípila, cómo este pípila va a ir con una mano, con una antorcha y luego deteniendo su piedrota, pero va a gatas. Así dice Bustamante que va a gatas, yo no sé cómo. ¿Quién puede ir a gatas si trae las dos manos ocupadas? Y en 20,000 gentes, ahora, ¿qué momento en donde es una multitud que está rodeando un edificio, una persona solita se puede ir a parar enfrente de una puerta de mezquite enorme con una antorchita? Pues ahí se queda 3 días, ¿Qué pasó? Que estos traían pólvora, traían combustible, así las queman y se meten pero en masa. Y por eso les digo, hay procesos contra incendiarios de la Alhóndiga que pescaron a varios y les hacen un proceso, pero no hay tal. ¿Qué pasa con esto? Pues que Carlos María Bustamante, que era un periodista y un abogado, y no estuvo presente, por supuesto, él dice, y hay que leerlo como él lo dice, así como el carbonero de la Bastilla, que es otro mito, allá en 1789 en París, así este pípila heroico que fue y se le ofreció a Hidalgo y le dice, señor Hidalgo, yo me ofrezco. ¿Ustedes creen que hubo ese diálogo? ¿Cómo vamos a saber que hubo? Alamán dice que no estaba Hidalgo allí, que estaba en el cuartel del Príncipe. Total, quiero decirles que estas cosas que se van creando en el discurso cívico o posteriori, se van quedando como historia, pero no son historia. La historia requiere pruebas, requiere evidencias y no imaginación nada más. Bueno, pues esto se los digo porque esto va a causar un golpazo en el impacto de esto, porque aquí está una familia, pertenece al Museo Sumaya, de los pocos cuadros, este es de 1813, donde se ve una familia novohispana, pero este es de un oficial realista. Les digo yo que muy probablemente el hijo se hizo insurgente o la hija, que es el caso de muchos. El que era encargado, el principal comandante Querétaro, su hijo va a ser insurgente. El tutor y tío de Leona Vicario, su pasante de derecho que trabajaba en su despacho, que se llamaba Andrés Quintana Roo, es insurgente. Su hijo de este señor, que era realista, pero de los más connotados, va a morir fusilado, es insurgente, y su sobrina es Leona Vicario. Entonces, vean las tragedias de estas familias en donde se van a escindir las familias, y los vecinos, y los amigos, porque van a tomar diferentes partidos. Eso es una guerra. No se imaginen a todos de este lado y a todos del otro, eso no existe. Está pasando otra guerra, otra revolución, más que guerra, una revolución, pero pacífica, pero tan importante como la otra, nada más que es, diríamos, parlamentaria. Se ha creado el 24 de septiembre de 1810 en Cádiz, el único reducto que tenían los españoles libres, pues es el único lugar donde se pudieron reunir, las famosas Cortes de Cádiz. En el mundo hispánico el parlamento se llama Cortes, así está desde la época medieval. Bueno, las Cortes se reúnen, pero fíjense la diferencia. Las Cortes de España llaman a los diputados americanos a que participen. El Parlamento inglés nunca quiso llamar a ninguno de los colonos angloamericanos a que fueran a participar en su parlamento. Aquí sí, aquí los llaman y como 30 diputados americanos van a participar y algunos van a ser presidentes de las Cortes, como nuestro diputado por Tlaxcala, que fue muy
inteligente y muy profundo, Miguel Guridi y Alcocer, un sacerdote que fue diputado por Tlaxcala. Estas gentes participaron y con gran brillantez. Pues aquí es donde van a aparecer la palabra liberal y va a aparecer la palabra servil para decir los anticonstitucionalistas, y va a producirse en el año 1812, el 19 de marzo de 1812, la constitución más avanzada de Europa, liberal, que es la Constitución de Cádiz. Me acuerdo una vez que le mandé decir a Carlos Fuentes una nota, porque él puso en esta obra que hizo, que se llama El espejo enterrado, y a mí me tocó revisarle todo el guión, y quiero decirles que 95% se lo arreglamos, porque no sabe historia. Y ahí decía que España nunca había dado nada a la cultura política de Europa. ¿Cómo? Le dije, y la Constitución de Cádiz, que es la más avanzada de Europa en ese año, la más de vanguardia, la liberal más avanzada, ejemplo para todas las otras constituciones posteriores. ¿Cómo que no? Ni idea tenía. Aquí está Cádiz, donde les digo que Cádiz va a ser como el que va a cambiar de una revolución pacífica, pero es más bien de tipo legal. Y la Constitución de Cádiz, que se llamó la Pepa, le decían así de cariño, porque fue proclamada el 19 de marzo, día de San José. Nomás les recuerdo, imagínense cómo estaría, estaban celebrando los franceses afuera de Cádiz a cañonazo limpio, pues el santo de José Bonaparte, que era 10. Y acá estaban estos celebrando la proclamación de la Pepa, ¿no?, que era la Constitución. Tenemos otra cosa importante que también tiene que ver con todos estos sucesos. En Europa había otros novohispanos también luchando por lograr la independencia. Este es Servando Teresa de Mier. Van a decir, ay, es que no se parece. Pues no se parece, pero es Servando hecho en cera. A veces los retratos en cera son más cercanos a la realidad de los que inventaron luego los cuadros. Aquí está él como sacerdote y como doctor, porque era doctor en teología, pero ya no es fraile. Le decimos equivocadamente Fray Servando en estos años, pero él se había secularizado en 1803, ya no era dominico, era sacerdote. Él en 1811 se va a Londres y está ahí, se va con Carlos Alvear y con Carmen Alvear. Carlos Alvear va a ser el primer presidente de la República Argentina. Llegan a Londres en octubre de 1811, procedentes de Cádiz. Llegan ellos dos, llega el padre Mier y un novohispano que se llama Wenceslao de Villarrutio, primo del marqués del Apartado, que ya estaba en Londres, y de su hermano Francisco, que ya estaba en Londres. La familia más rica, no solamente de la Nueva España, de toda la América española, estaban en Londres y van a estar conspirando para apoyar la independencia, todos ellos. Este señor Carlos Alvear funda una logia, que es la logia número 7 de Londres, o la logia Lautaro de Caballeros Racionales. Era una especie de logia patriótica. Tiene cierto parecido a una logia masónica, pero no estamos tan seguros que fuera masónica, más bien era una logia patriótica para conseguir la independencia. Aquí está la bandera de la logia. México tiene esta bandera aquí. Nada más que quiero decirles que estaba catalogada en el catálogo del museo, casi me desmayo cuando vi cómo la habían catalogado, decía, bandera del pirata Cromwell, siglo XVII. ¿Qué? Les dije, Cromwell, le dije, Oliverio Cromwell es el Lord Protector de Inglaterra, que andaba haciendo de pirata en el Pacífico. Y en el siglo XVII le dije, ¿qué no están viendo lo que es? Ahí está Lautaro. Lautaro es este a caballo, es Lautaro el defensor de Chile en el siglo XVI contra los conquistadores de Pedro de Valdivia. Nunca fue derrotado Lautaro. Entonces era de los araucanos, era mapuche. Y entonces, como él nunca fue derrotado, los de la época de la independencia en América del Sur lo toman como ejemplo para sus logias patrióticas. Es Lautaro a caballo, con armas de españoles, porque aprendió a usar, fue un gran jinete y aprendió de las aulas. Pero acá está la logia, eso que ven al lado derecho, y le ven un oficial napoleónico al lado, con todo y su tricornio. ¿Cómo va a ser ese un pirata del siglo XVII? Pues así estaba catalogado. Ya les dije que lo cambiaran, pero está aquí. Es la única bandera de logia de todas las logias que hubo. Hubo en Cádiz, hubo en Londres, hubo en Filadelfia, hubo en Caracas, en Río de la Plata y en otros lugares. Eran muchas,
Y ahí estaban los grupos patrióticos, como allí estuvo Simón Bolívar, ahí estuvo José de San Martín, estuvo Andrés Bello, estuvo el Padre Mier, estuvieron los Faguaga, Villaurrutia y cantidades más, Bernardino de Rivadavia, casi todos los próceres de la independencia de América Española fueron de estas logias, que son patrióticas. Tenían un juramento bonito, porque Mier cuenta cómo era el juramento, pues él era de esa logia, que les digo que es patriótica, decía: un paso por América del Norte, un paso por América del Sur, un paso por América del Sur, un paso por América del Norte. Lo que quieren decir con eso es que ellos luchaban por la independencia de todos los países hispanoamericanos, no nada más por uno. Bueno, este es un verdadero título, un documento, un diploma masónico. El Archivo General de la Nación tiene varios, pero los que tiene son de la época de Javier Mina, porque con Mina vinieron muchos oficiales europeos, suecos, húngaros, franceses, españoles, italianos, y muchos eran de logias, esas sí masónicas, y cuando los detienen alcanzan a romperles a todos, hacerles un hoyo, y no aparecen los nombres, están los documentos, pero están sin nombre. Bueno, ¿qué hace Mier? Mier escribe Carta de un americano al español, es un periódico que aparece en 1810 en Londres, de un amigo de ellos, que era un sevillano muy famoso, Joseph Blanco White, que era un sacerdote que después deja el catolicismo y se hace anglicano, pero escribe un periódico que se llama El Español. Este es un periódico importantísimo. La Biblioteca Nacional de México tiene todos los números, creo que es la única institución que las tiene. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí aprendieron nuestros insurgentes y nuestra gente a saber cómo se discutía en un congreso, en un parlamento, porque él siempre estaba poniendo las discusiones de las cortes, los diferentes proyectos, los votos que se hacían, y les va enseñando a toda esta generación de hispanoamericanos pues a discutir, a hablar de temas cívicos y de representatividad. Bueno, le escribe, este es de Mier ya está en Londres, ya está publicando, acaba de llegar, ya está publicando, ahí está muy puesto, y le escribe a Joseph Blanco White, a su periódico El Español, y le dice, porque El Español en su número 19 había dicho que no era bueno que Caracas pretendiera la independencia absoluta, todavía no está muy convencido Joseph White que pudieran ser independientes totalmente, y entonces es la defensa de Caracas hecha por Mier, que está en Londres. ¿Quién creen que está en Londres también? Siempre lo pensamos muy diferente. Está Lucas Alamán, un jovencito que le había tocado la toma de la Alhóndiga cuando tenía 17 años y ahora está en Europa. Pero ¿qué creen? Este Alamán joven es republicano, no es monárquico de los años 50, de sus obras del 1850, etcétera. No, aquí es un republicano. Le paga el pasaje a Mier, que se había ido a París, y lo trae a Londres otra vez, y él está en este mismo grupo de conspiradores que están tratando de ver cómo apoyan la independencia de la Nueva España. Y lo que deciden en el año 15 es que pues se necesita mandar una expedición, pero no con soldados, con oficiales, que entrenen a las tropas de aquí, porque no se necesitan tropas, lo que no hay es veteranos de guerras que sepan del ejército, que están, pues algunos son rancheros, otros son sacerdotes y no saben de guerra. Entonces están diseñando una expedición que va a ser la que conocemos como de Javier Mina, en donde solo van a traer oficiales que entrenen tropas. Y es una coyuntura muy importante el año 15, que es cuando va a ser posible. Ustedes se acordarán que el 18 de junio hay una batalla famosísima, la de Waterloo, que se vence ahora sí, en serio, a Napoleón, y después de Waterloo, en junio de 15, se acabaron las guerras en Europa. No hay guerra hasta muy después. Pero hay un problema para los ejércitos. Los oficiales están sin paga o a media paga, vagando, buscando trabajo. Es el momento que los insurgentes de varias partes de la América Española los van a contratar. Y va a haber expediciones a Caracas, va a haber expediciones a Buenos Aires, a Chile, y se va a organizar la que viene a Nueva España, con una bandera que solo conocieron azul y blanca. Quiero recordarles que los insurgentes usan azul y blanca, que está una bandera de la época de Morelos. No conocieron el tricolor, lo conocieron hasta 21, pero todos estaban muertos, los primeros insurgentes.
Y para acabar, porque no podemos contarles toda la historia, pero para que vean esto del atentado, cómo estaba vigente en los 11 años, cuando se consigue la famosa junta que querían que gobernara la Nueva España de americanos, pues era hasta 1821, cuando se consuma la independencia. El plan que está aquí, el original, uno de los 5 originales que hay, aquí está uno, no se llama de Iguala, el original se llama Plan de Independencia de la América Septentrional, acuérdense el nombre que le daban a Nueva España. Hasta ahí, ahora sí, dice el Plan de Iguala que se va a establecer el primer gobierno del Imperio Mexicano, será la Junta Provisional Gobernativa. Ahora sí, hasta 21 vamos a tener una junta que gobierne lo que fue la Nueva España, pero ya con otro nombre que se lo va a dar, no se lo da el plan llamado de Iguala, le decimos así porque fue publicado en Iguala el 24 de febrero de 1821, pero no se llama todavía Imperio Mexicano, sino hasta los tratados de Córdoba que se firman en agosto de 1821. Por primera vez en un documento ya insurgente o trigarante aparece el nombre de la nueva nación, porque ni Hidalgo ni nadie le da nombre, no sabían todas, se equivocan, si hablan de reino, pero le llaman América Septentrional, Morelos le dice el Anáhuac, América Mexicana, pero no le han puesto nombre. Aquí sí, en los tratados de Córdoba de agosto de 21 aparece, la nación se llamará Imperio Mexicano. Están creyendo que regresan a un supuesto imperio mexica que existió en 1521 antes de la conquista. No es cierto, el imperio es una institución romana, aquí no había eso, pero ellos en su mentalidad creían que se había suspendido el imperio mexica por 3 siglos de reino y de virreinato, y entonces volvían al imperio mexica, por eso le llaman Imperio Mexicano. Y también dice algo el tratado que no habían dicho ningún otro documento de la independencia, decía, y la capital será la Ciudad de México. Ya se establece como, y cambian el quien vive de la Ciudad de México, porque cuando uno entraba a las garitas tenía que saber cómo entrar, si no, no lo dejaban pasar, y tenía uno que saber qué contestar con el quien vive. Entonces Iturbide da órdenes de que el quien vive se cambie a decir viva México, ahora sí ya como nación, pero la idea de México como nación no es de 10, es hasta 21. Esta es la entrada que viene de lo que sería Tacubaya, y vienen caminando el ejército trigarante el 27 de septiembre entre 8 y 9 de la mañana, vienen de Tacubaya y vienen por lo que fue el famoso acueducto que ya no existe nada, que venía desde Santa Fe y llegaba a lo que hoy es la Alameda, y ahí estaba, este es el acueducto que no tenemos ya nada, venía desde Santa Fe y se desbarató todo, pero aquí entraron y aquí ya están esperándolo estos arcos que tuvieron, y es el día 27 de septiembre de 1821, en donde se consuma la independencia, y no más, para siempre, habrá ninguna otra nación, nadie más que nos mande un decreto, alguna ley que tuviéramos que cumplir. Es la realidad. En Estados Unidos hay toda una tendencia entre mis colegas historiadores, y yo me he peleado muchas veces con ellos, porque dicen que no conseguimos la independencia sino hasta que adoptamos las instituciones que ellos tuvieron republicanas. Ya saben cómo son los gringos. Si no tienen nuestras instituciones, ustedes no tienen independencia. Yo les dije, perdónenme, pero nacimos como imperio. No, hasta que no fueron república como nosotros, no fueron independencia. No, señor. Perdónenme, pero nacimos como imperio mexicano el 27 de septiembre de 21. Al día siguiente, en la mañana, la Junta Provisional Gobernativa, hecha de 38 personas. Uno era Francisco Azcárate, de los que metieron a presos en 1808, por su idea de soberanía popular, uno criollo del ayuntamiento, ahí está firmando el acta de independencia en 21, están 9 que fueron de la sociedad secreta de los Guadalupes, que apoyaban a Rayón y a Morelos, y otros muchos más. Es como una síntesis de todos los grupos que participaron en los 100 años. Cuando uno ve las biografías de los 38 padres de la patria, como les decía Iturbide, a estos primeros gobernantes del país, pues el que fue el poder ejecutivo, porque Iturbide fue muy insistente en que hubiera división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y el ejecutivo lo tuvo este primer gobierno, que ahora sí, por primera vez, después de 1808 y después del atentado, hasta 21 se consigue una junta que sea el gobierno de toda esta nueva nación. Muchas gracias.